Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Saludos, mi querido amigo. En esta historia, la esposa del héroe desaparece misteriosamente, y poco después, comienzan a ocurrir cosas extrañas. El esposo está atormentado por sospechas y decide llevar a cabo su propia investigación. Pronto, descubre algo que pone su mundo patas arriba. Escuchemos esta historia y averigüemos cómo termina. Bueno, mientras escuchas, querido espectador, por favor danos un like real y suscríbete al canal. Comencemos. Mientras terminaban de comer, el timbre de la puerta sonó de repente. Sin dudarlo, Lori, de 12 años, corrió a abrir la puerta antes de que su padre o su hermano pudieran reaccionar. Pronto, regresó al comedor con una expresión de sorpresa. «Papá, es un policía. Quiere hablar contigo», le informó. Frank sintió una oleada de miedo, pero rápidamente se recompuso y se plantó frente a los niños. Cuando llegó a la puerta, se sorprendió al encontrar a un oficial de la patrulla estatal de Georgia. «¿Es usted Frank Parker?», preguntó el policía. «Sí, lo soy», confirmó Frank. «¿Es usted el esposo de Meredith Parker?», preguntó el policía. Frank asintió. «¿Puedo hablar con usted en privado, señor Parker?», solicitó el policía. Frank sintió un nudo en la garganta y tuvo que tragárselo antes de responder. «Bobby, Lori, por favor, vayan a sus habitaciones. Necesito hablar con el oficial a solas», ordenó, a pesar de sus protestas. Ambos niños obedecieron rápidamente la severa orden, percibiendo un tono desconocido en la voz de su padre. Después de que los niños salieron de la habitación, el oficial se volvió hacia el padre. «Señor Parker, lamento informarle que el avión de su esposa ha desaparecido y presumiblemente ha sido derribado. Desapareció del radar esta noche, aproximadamente a mitad de camino entre el Aeropuerto Internacional de Miami y Nassau. Un barco de la Guardia Costera está buscando sobrevivientes». Los detalles eran simples. Meredith, vicepresidenta de ventas regionales de una gran corporación multinacional, viajaba a las Bahamas con el CFO de la región para visitar la sede en el Caribe. A pesar de ser una piloto experimentada de un pequeño avión, el vuelo a Nassau se convirtió en una tragedia cuando su avión se estrelló por la noche en las aguas infestadas de tiburones del Mar Caribe. Frank, que inicialmente había ignorado sus planes, ahora estaba devastado, enfrentándose a su peor pesadilla. El oficial le dio a Frank algunos detalles inquietantes y le aseguró que la Guardia Costera daría actualizaciones a la mañana siguiente o antes. Después de que el oficial se fue, Bobby y Lori se apresuraron a acercarse a Frank con caras preocupadas, bombardeándolo con preguntas que no podía responder. Frank entendió que sus hijos habían escuchado la conversación. Si él hubiera estado en su lugar, habría hecho lo mismo. Los tres se reunieron, cada uno tratando de ofrecer palabras de consuelo y apoyo a los demás. Bobby intentó mantenerse valiente, pero las lágrimas le salieron a los ojos. Frank hizo lo posible por mantener la compostura por el bien de sus hijos, pero en el fondo, estaba ardiendo de rabia. Tuvo que dejar de lado las tareas y responsabilidades domésticas a medida que crecía la tensión entre ellos. Se evitaron durante toda la noche, manteniendo su distancia. La noche se alargó, y los niños aún no se iban a la cama, esperando ansiosamente una llamada telefónica que nunca llegó. Exhaustos y asustados, finalmente se retiraron a su dormitorio, donde los niños se durmieron junto a su padre por primera vez desde que eran pequeños y temían las tormentas eléctricas. A la mañana siguiente, se despertaron temprano y trataron de desayunar cuando un representante de la Guardia Costera llamó. Un pequeño rayo de esperanza surgió de esta llamada, pero se desvaneció rápidamente cuando el oficial informó a Frank que el barco de búsqueda no había encontrado nada. Frank contactó al director de la escuela para explicar por qué Bobby y Lori no asistirían a clase ese día. Luego, fue a verlos, pero los encontró sentados frente al televisor, absortos en una transmisión de CNN sobre el avión desaparecido. Frank se quedó indeciso sobre si permitirle seguir viendo o apagar la televisión, pero antes de poder decidir, el teléfono volvió a sonar.
cada llamada fue rápidamente seguida por otra. Curiosamente, los padres de Meredith y los suyos fueron los primeros en llamar, expresando profunda preocupación y tratando de mantener la esperanza de que ella sería encontrada. Frank les aseguró que los mantendría actualizados. Luego vinieron llamadas de amigos y colegas de Meredith. Nadie sabía cómo ayudar, y todos intentaban encontrar las palabras o acciones adecuadas. Las conversaciones eran tensas y incómodas, especialmente con los medios de comunicación. Frank no estaba preparado para la avalancha de llamadas de reporteros y terminó hablando con un reportero del *Atlanta Journal-Constitution* más tiempo del que había previsto. A medida que más y más medios se ponían en contacto con él, Frank comenzó a ignorar la mayoría de las llamadas y a responder solo a las de seres queridos. Mientras la conmoción continuaba, vecinos y amigos empezaron a aparecer ofreciendo sus condolencias y trayendo comida a la puerta de Frank. Al principio, su amabilidad fue bien recibida ya que Frank estaba demasiado exhausto para pensar en cocinar. Pero pronto, él y sus hijos se vieron abrumados por la abundancia de comida que duraría toda una semana. Esta costumbre de expresar simpatía y apoyo a través de la comida es una tradición muy arraigada en el sur. A pesar de la gratitud de Frank por estos gestos, cada plato servía como un recordatorio doloroso de que su esposa, que había sido su compañera durante 2 décadas, probablemente se había ido para siempre. Los días siguientes fueron de horror para los Parker. Se sentían atrapados en su propia casa, evitaban socializar con otras personas y se aferraban a la esperanza de recibir al menos alguna noticia de la Guardia Costera. Frank llamaba a la oficina de Miami todos los días, pero cada actualización traía nuevas malas noticias. 5 días después de que el oficial de la patrulla estatal diera la primera advertencia, llegó una confirmación aterradora. Un oficial de la Guardia Costera contactó a Frank para darle la desgarradora noticia: los restos del avión de su esposa habían sido encontrados y no había sobrevivientes. El oficial expresó sus condolencias, diciendo: «Lo siento mucho, señor». La Guardia Costera tomó la difícil decisión de detener las operaciones de búsqueda y rescate. El único deseo de Frank era llorar en soledad, pero no tuvo la oportunidad de hacerlo. Se vio abrumado por una interminable lista de tareas, cada una más dolorosa que la anterior. La parte más dura fue informar a Bobby y Lori sobre la desgarradora noticia y tratar de consolarlos. Después de que se recompusieron, tuvo que informar a sus familiares y amigos sobre el trágico giro de los acontecimientos. Habiendo tomado las medidas necesarias, Frank llamó a la iglesia y organizó un servicio conmemorativo. Luego contactó al periódico para colocar un obituario. Hizo varias llamadas más para informar a otros sobre los detalles del servicio. Para cuando completó todas estas tareas, Frank se sintió exhausto tanto física como emocionalmente. A pesar de su cansancio, la familia logró sobrevivir al servicio y comenzó gradualmente el difícil proceso de ajustarse a su nueva realidad. La semana siguiente, los niños regresaron a la escuela, encontrando algo de consuelo en su rutina diaria habitual. Sin embargo, Frank estaba más preocupado que el resto de la familia, ya que asumió una nueva carga de responsabilidades. Frank acudió a un abogado recomendado por un amigo para manejar las obligaciones legales. Se sorprendió al enterarse de que necesitaba solicitar un certificado de defunción para su amada, que había muerto en un accidente aéreo en el mar. «¿Pero cómo puede haber incertidumbre si su avión se estrelló?», preguntó con tristeza. El abogado explicó que sin un cuerpo o una confirmación médica, el tribunal debe emitir una declaración oficial. «¿Tengo que esperar 7 años?», preguntó Frank desesperado. «No se preocupe», lo tranquilizó el abogado. En situaciones como esta, cuando alguien desaparece en el mar, generalmente no hay largas demoras. Después de los trágicos eventos en el World Trade Center, los certificados de defunción se emitieron rápidamente, incluso para aquellos cuyos cuerpos nunca se encontraron. Aunque es posible que tenga que proporcionar alguna información, estos casos suelen resolverse con prontitud. Puedo preparar una solicitud para usted y asistirlo con los cambios necesarios en los documentos.
Luego, el abogado informó a Frank sobre varios temas legales relacionados con la disolución de su vida con su esposa, como cuentas bancarias conjuntas, hipotecas, seguros, propiedad de automóviles, testamentos y más. Además, el abogado aconsejó a Frank que contactara al empleador de su esposa para preguntar sobre cualquier beneficio al que pudiera tener derecho y para recoger sus pertenencias personales. Frank asintió cansado, entendiendo que, en medio de su dolor, ahora enfrentaba la ardua tarea de desmantelar la vida que él y su esposa habían construido juntos, una tarea que no deseaba. A regañadientes, Frank llamó a la viuda de John Collier, el CFO que estaba en el mismo avión que Meredith. Aunque Frank solo había conocido a Collier un par de veces en eventos de la empresa de su esposa, nunca le había agradado el ejecutivo. En opinión de Frank, Collier era arrogante y se consideraba superior a los demás. Durante sus breves encuentros, Collier presumía de sus logros y menospreciaba a los demás, lo cual disgustaba a Frank. Sin embargo, Frank se recordó que la viuda no tenía culpa de nada y sentía que era su deber echarle una mano. Frank llamó, y Amanda Collier ya lo estaba esperando. Mientras compartían sus condolencias, Frank se dio cuenta de que ella podría ser la única que realmente entendiera sus emociones. Acomodada en su sala, preguntó con cariño, «¿Cómo te estás sosteniendo, Frank?» «Es difícil, Amanda. Muy difícil. Simplemente no puedo aceptar que se haya ido. Todo me la recuerda», confesó, sacudiendo la cabeza en desesperación. ¿Sabes cuál es la parte más dura? Cuando camino por la calle o me encuentro en una multitud, constantemente pienso que la veo. Recientemente, incluso asusté accidentalmente a una mujer al confundirla con Meredith y perseguirla. Pensando en los recuerdos y emociones que lo invadían en ese momento, no pudo evitar mirar al suelo. Amanda, dándose cuenta de la inutilidad de las palabras en tales situaciones, lo miró con simpatía. Finalmente, él encontró su mirada y preguntó, «¿Y tú, Amanda? ¿Cómo te estás sosteniendo?» «Es difícil, Frank, pero lo estoy superando. Para decirte la verdad, manejo esta situación mejor que tú. A diferencia de ti, no tengo hijos a los que consolar durante este momento difícil. Y entre tú y yo, John y yo no teníamos la mejor relación antes de que él muriera. Tenía un historial de infidelidades, y sospecho que estaba involucrado en otra aventura. Si no hubiera sido por su muerte prematura, probablemente nos habríamos divorciado hace tiempo». «Lamento mucho escuchar eso, Amanda», dijo Frank con simpatía. «Solo puedo imaginar los sentimientos encontrados que estás experimentando». «Estoy de acuerdo», asintió ella. «A veces, me siento aliviada de no tener que soportar más sus infidelidades, pero luego me siento culpable por no sentir más dolor. A pesar de todo esto, todavía hay una parte de mí que anhela a él». «¿Vas a estar bien financieramente?», preguntó Frank, tratando de llevar la conversación en una dirección diferente. «No estoy segura», admitió ella. La empresa aseguraba la vida de John, y dado que murió durante un viaje de negocios, tengo derecho al doble de la compensación por seguro según la cláusula de doble indemnización. Desafortunadamente, tendré que usar todo el dinero que acumulamos porque descubrí que John hizo varias inversiones fallidas en el mercado de futuros, lo que redujo significativamente nuestras finanzas». Frank no se sorprendió de que Amanda hablara negativamente de su difunto esposo, John Collier. No podía imaginar a alguien tan egoísta como Collier siendo fiel. El hecho de que Collier se considerara a sí mismo un comerciante en el mercado era bastante consistente con las ideas de Frank sobre él. Frank se sintió intrigado por la mención de Amanda sobre el seguro de vida pagado por la empresa. Recordó el consejo de su abogado y tomó nota mental de contactar inmediatamente al Departamento de Beneficios de Meredith. Si Collier estaba asegurado, entonces Meredith probablemente también tenía un seguro de vida, y acceder a esos fondos podría ser útil para él hasta que encontrara un trabajo. Después de conversar unos minutos más, Frank se levantó del sofá. «Amanda, lamento, pero tengo que acortar nuestra visita. Bobby y Lori regresarán de la escuela pronto, y tengo que recogerlos. Por favor, mantengámonos en contacto, y si necesitas algo,
Incluso si solo es alguien con quien hablar, no dudes en llamarme. Cuando Frank llegó a casa con Bobby y Lori, se sorprendió al encontrar un coche estacionado frente a la casa. Conduciendo a los niños a través del garaje, Frank se sobresaltó cuando el timbre de la puerta sonó poco después. Un hombre de unos 50 años y una mujer joven vestida profesionalmente estaban en la puerta. «Soy el agente especial Harold Barnes», dijo el hombre. «Y esta es la agente especial Ia Murray. Somos del Buró de Investigación de Georgia. Nos gustaría entrar y hacerle algunas preguntas sobre la desaparición de su esposa». «2 empleados», dijo Lori, reconociéndolos como agentes de la ley. Se aferró a su padre, las lágrimas manchando su camisa mientras enterraba su cara en su costado. Frank la abrazó, sintiendo su miedo y tristeza. «¿Qué significa esto?», preguntó, sintiendo que la ira se apoderaba de él. La agente Murray intervino, disculpándose por perturbar a Lori. «Solo estamos haciendo una verificación rutinaria respecto a su solicitud del certificado de defunción de la señora Parker. Si lo prefiere, podemos regresar en un momento más conveniente para usted». Frank apartó su ira y se centró en su hija. «Está bien, cariño. Está bien». La agente se arrodilló, sacó un pañuelo de su bolso y se lo entregó amablemente a la niña. Lori dudó, luego tomó tímidamente el pañuelo, secándose los ojos y sonándose la nariz. Tan pronto como Frank notó que su hija se había calmado, la abrazó y dijo suavemente: «Estos oficiales necesitan hablar conmigo sobre tu mamá, Lori. ¿Por qué no vas a hacer tus tareas? Estaré en la sala si me necesitas». Empujando suavemente a la niña de 12 años, la dirigió a su habitación, luego se volvió hacia los agentes. Los 3 entraron en la sala y se acomodaron alrededor de la mesa de café. «Necesitamos recopilar información sobre su esposa, señor Parker», comenzó el agente masculino. «¿Cuánto tiempo estuvieron casados?» «Nos casamos en 90, justo después de graduarnos de la Universidad de Georgia», respondió Frank, recordando a la hermosa morena de la que se enamoró hace muchos años. Ella trabajaba para una corporación de marketing internacional hasta que desapareció. «Así es», confirmó Frank. Meredith era la vicepresidenta de ventas para el sureste de los Estados Unidos. Una mujer más joven preguntó: ¿por qué iba Meredith a las Bahamas si su región era el sureste? Frank explicó: en IMC, la región sureste incluye no solo a los Estados Unidos, sino también a Puerto Rico y el Caribe. La sede del Caribe estaba en Nassau, por lo que Mary a menudo tenía que viajar allí. La mujer estaba preguntando por Mary, y Frank sintió que su voz se volvía ronca. «La llamaba Mary cariñosamente», dijo la agente Murray, dándole una palmadita en el hombro a Mr. Parker en señal de consuelo. «Está bien, entiendo que es difícil para usted», lo tranquilizó. El agente senior decidió cambiar el enfoque de la conversación. ¿Su esposa solía volar a menudo en viajes de negocios en su propio avión? Frank asintió. «Sí», respondió. El padre de Mary era piloto, así que ella obtuvo su licencia tan pronto como pudo. Prefería volar por sí misma porque le daba independencia del horario de las aerolíneas comerciales. Ella afirmaba con confianza que podría llegar a su destino, completar sus tareas y regresar a casa antes de que sus rivales salieran del aeropuerto. Ella pensaba que eso le daba una ventaja, especialmente como principiante. Ambos agentes tomaban notas, y eventualmente, la agente Murray levantó la vista hacia él. «¿Y usted, Mr. Parker?», preguntó. «¿Qué hace usted?». Frank sonrió. «Soy un padre que se queda en casa», respondió, y al notar sus miradas sorprendidas, explicó: «Hace 3 años, trabajaba como ingeniero aeroespacial hasta que mi empresa redujo personal y me despidieron. Para encontrar un nuevo trabajo, tendría que mudarme de estado». Mientras tanto, la carrera de Mary floreció, recibió numerosas promociones y generosos bonos. Era más rentable para ella seguir trabajando, así que decidimos que yo me encargaría del hogar y de cuidar a los niños, y ella se concentraría en su trabajo. ¿Cómo han afectado estos cambios su relación con la señora Parker?
¿Qué tiene eso que ver?, preguntó Frank irritado. Por favor, tenga paciencia, Mr. Parker, interrumpió la mujer joven. Necesitamos determinar si hubo factores que contribuyeron a la desaparición de su esposa. Esto es un procedimiento estándar. Frank, calmándose un poco, los miró a ambos y dijo, por supuesto, fue una reestructuración significativa para mí, pero como ingeniero, estoy acostumbrado a analizar todos los factores que afectan el diseño. Me quedó claro que cambiar mi rol era la mejor decisión para nuestra familia en ese momento. Dejé que Mary se concentrara en su carrera, y Bobby y Lori se mantenían cerca de sus padres. Ambos agentes se volvieron notablemente más tranquilos mientras la pregunta tácita flotaba en el aire. No quiero decir que todo fue simple, explicó. Ella estaba constantemente ocupada con clientes y reuniones, así que no la veía tan a menudo como me gustaría. A veces, me parecía que su trabajo prevalecía. Se detuvo en medio de la oración y rápidamente agregó, pero esa es la naturaleza de la vida corporativa. Además, todo iba bien. 2 preguntas más, Mr. Parker, dijo el agente Barnes. ¿Notó alguna diferencia en las acciones de su esposa antes de que desapareciera? Tras una breve pausa, Frank respondió, no realmente. Sé que ha estado bajo mucho estrés durante el último año, y el número de sus viajes de negocios ha aumentado. Sin embargo, Mary mencionó que está solicitando una gran promoción. Me aseguró que el nuevo trabajo le permitiría reducir el tiempo de viaje, además de ofrecerle un puesto prestigioso y un aumento significativo de salario. El agente Barnes, tomando notas en su cuaderno, hizo la última pregunta. ¿Ha notado algún cambio en sus finanzas que su esposa pueda haber hecho recientemente? Frank respondió con confianza, no, estoy vigilando de cerca todas nuestras finanzas y no he notado nada inusual. La joven mujer intercambió una mirada con su compañero. Creo que hemos tomado suficiente de su tiempo, Mr. Parker. Esperamos resolver este caso rápidamente y le informaremos de inmediato. Si se entera de algo que debamos saber, por favor, contácteme en el número indicado. Con eso, le entregó su tarjeta de presentación y los 2 agentes se dirigieron a la salida. Frank regresó a las habitaciones de sus hijos para ver cómo estaban con sus tareas. Al mirar dentro, vio que ambos estaban trabajando diligentemente. Son chicos duros, pensó para sí mismo. A pesar de las dificultades que enfrentaron, lograron sobrevivir. Al día siguiente, Frank fue a la sede de IMC para reunirse con el Departamento de Beneficios. La jefa del departamento expresó sus condolencias y le entregó una caja con las pertenencias personales de Meredith de su oficina. Frank sintió un nudo en la garganta al ver el retrato familiar que ella mantenía cuidadosamente en su escritorio. La directora recomendó un especialista para ayudarlo a resolver los beneficios de Meredith, comenzando con un análisis exhaustivo de su cuenta 401K. Frank estaba acostumbrado a leer los informes anuales de Meredith, por lo que no esperaba sorpresas. Pero cuando miró el monto total, se sorprendió al verlo mucho más alto que resultó ser en comparación con lo que esperaba. Aparentemente, durante el último año, Meredith había aumentado sus aportaciones al fondo de pensiones, superando el monto que la empresa le debía. El especialista notó con admiración que ella realmente se dedicaba a proporcionar para su familia. El especialista también recomendó que Frank retirara el dinero lo antes posible. Frank decidió combinar todas sus cuentas de jubilación en su propio IRA para facilitar la gestión de los fondos. Se sorprendió cuando recibió una hoja detallando el pago del seguro que recibiría como beneficiario de Meredith. Resultó que Meredith había elegido el monto máximo posible de seguro, y teniendo en cuenta el factor de muerte accidental, Frank recibiría su ingreso durante casi 4 años. La compañía de seguros pagaría la cantidad en pagos anuales, como explicó la mujer. Unos días después, Frank se encontraba en la cocina preparando la cena para su familia. Ya era tarde en la noche cuando de repente sonó el timbre de la puerta. Curioso, Frank fue a responder y se sorprendió al ver a la agente especial Murray en la puerta. Frank la invitó a entrar y escuchó mientras explicaba el motivo de su visita. Mr. Parker, Frank,
Quería informarle personalmente que nuestra investigación ha sido completada y se ha emitido el certificado de defunción de su esposa, dijo. Debería recibir una copia del tribunal por correo en los próximos días. El alivio inundó a Frank mientras digería la noticia. Estaba seguro de que no habría problemas, pero le hizo sentir mejor darse cuenta de que una tarea importante había sido completada. De repente, un grito frenético resonó en la parte trasera de la casa, haciendo que Frank saltara al oír la voz de Lori. «Papá, ayúdame. Ayúdame». Sin dudarlo, se volvió y corrió a la habitación de Lori, seguido por Celia Murray, quien instintivamente buscaba su revólver en una funda oculta bajo su chaqueta. Al irrumpir en la habitación de Lori, Frank vio a su hija, cuya mirada estaba fija en una gran mancha roja de sangre en sus jeans. «Papá, estoy sangrando», gritó. Frank sintió un torrente de miedo. «¿Qué pasa, Lori? ¿Estás herida?» Mientras se movía hacia su hija, una mano lo agarró del brazo y lo empujó con fuerza hacia atrás. «Déjame ocuparme de esto», Celia dijo con firmeza, empujándolo hacia la puerta. Pero empezó a protestar. Pero la joven decidida no se rindió. «Me encargaré de esto, Frank. Solo ve y espera en la sala de estar». Con un tono imperioso, lo hizo detenerse en su lugar. Frank se retiró vacilante al pasillo. Celia cerró la puerta calmadamente en su cara. Después de 15 minutos ansiosos, apareció de nuevo en el umbral. «Antes de que termines», le agarró la mano y le dijo que fuera inmediatamente a la tienda a comprar un paquete de toallas sanitarias de la talla más pequeña. «Pero», protestó él. Ella fue tajante. «Me encargaré de Lori y le haré saber a Bobby sobre la situación». «Necesitas correr a la tienda y regresar rápidamente», ordenó. Mientras Frank se dirigía a la tienda más cercana, se dio cuenta y se maldijo a sí mismo: «Ella tiene su ciclo menstrual, idiota». Debería haberlo adivinado de inmediato. En el camino de regreso, continuó culpándose por no haber hablado sobre la pubertad con su hija. «Mary, necesito tu ayuda ahora más que nunca», pensó, sintiéndose apenado. Al llegar a casa, Celia lo recibió en la entrada y tomó rápidamente el paquete de sus manos. Ella le sonrió. «Hiciste un gran trabajo». Luego desapareció en la habitación de Lori. 30 minutos después, Celia regresó y abrazó a Lori, quien parecía un poco tímida. Frank se arrodilló y abrazó a su hija mientras ella se acercaba a él. «Oh, cariño, lo siento mucho. Debería haber hablado de esto contigo hace mucho tiempo. Simplemente no se me ocurrió». «Está bien, papá», le tranquilizó la chica. «Solo no entendía lo que estaba pasando y tenía miedo. Celia me explicó todo, ahora entiendo lo que hay que hacer». Mientras hablaba, sostenía la mano de Celia, y Frank notó que su hija había encontrado una nueva amiga. Levantándose, se dirigió a Celia y le expresó su agradecimiento. «Muchas gracias por estar aquí. Probablemente me paniqué un poco». Mirando a su hija, confesó: «No soy muy bueno con las chicas». Celia sonrió, pero fue interrumpida por Bobby, que apareció por la esquina. Preguntó si iban a cenar esa noche. «Solo porque mi hermana pequeña tuvo su primera lección, estoy hambriento», se quejó. Lori gritó, pero Frank la contuvo rápidamente para evitar que atacara a su hermano. Frank advirtió a Bobby que, si volvía a tratar a su hermana con falta de respeto, iría a la cama con hambre. Pero antes de que sus palabras sonaran demasiado amenazantes, Frank suavizó el tono de su advertencia. Después de pedir a todos que se lavaran las manos y ayudaran a poner la mesa, se volvió de nuevo hacia Celia. «Lo mínimo que podemos hacer es ofrecerte comida y nuestro agradecimiento por tu ayuda. Puede que no sea un festín muy grande, pero estás invitada». Celia declinó torpemente, diciendo: «Gracias, pero no quiero ser una carga». Sus objeciones fueron rápidamente acalladas cuando Lori insistió: «Por favor, Celia, únete a nosotros para la cena». Sonriendo a su nueva amiga, Celia cedió. «Está bien, Lori,
solo esta vez. Luego se volvió hacia Frank y sonrió de nuevo. Me encantaría unirme a tu familia para la cena. Cuando los cuatro se sentaron a la mesa, los niños inundaron a Celia con preguntas sobre su trabajo en la aplicación de la ley. Frank los observó, divertido por su curiosidad y sorprendido de lo bien que Celia respondía a sus preguntas. Se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, estaban empezando a salir de un estado de abatimiento. Después de terminar el postre, Frank le dijo a Bobby y Lori que fueran a hacer sus tareas y luego ofreció a Celia una taza de café. Cuando se sentaron en la mesa, Frank aprovechó la oportunidad para preguntarle que también conocía a los niños. Pareces comunicarte bien con Bobby y Lori. ¿Sueles trabajar con jóvenes? Celia sonrió y respondió, en realidad, vengo de una familia grande, 2 hermanos y 3 hermanas. Como la mayor, a menudo asumí el papel de madre para mis hermanos y hermanas. Después de tomar un sorbo de café, hizo una pausa antes de empezar a hablar. Por eso pude manejar a Lori esta tarde, explicó. He ayudado a cada una de mis hermanas con las dificultades de la pubertad. Miró a Frank y sonrió. Incluso mi padre era tan ignorante como tú ahora, agregó. Frank se rió juguetonamente. Bueno, estoy agradecido de que estés aquí, dijo. Incluso si entendiera la situación, no sabría cómo calmar a Lori tan eficazmente como lo hiciste. Ella sonrió agradecida. Su expresión cambió y se volvió más solemne. ¿Cómo están enfrentando la pérdida de su madre?, preguntó. Frank suspiró pesadamente. No creo que pudiera ser mejor, respondió. Lori realmente necesitaba orientación femenina. Bobby, por otro lado, ha estado distante y de mal humor. Aunque es difícil decir si esto se debe a la muerte de Mary o simplemente al comportamiento adolescente. Celia lo miró con simpatía en los ojos. Por lo que he visto, me parece que estás haciendo un buen trabajo con ellos. Es solo que tanto ellos como tú necesitan tiempo, dijo, levantándose. Disfruté mucho la comida, Frank, pero he estado con tu familia demasiado tiempo. Tengo que irme. Pero si no te importa, me gustaría despedirme de Lori y Bobby. Frank asintió en señal de acuerdo. Mientras ella salía al pasillo, la escuchó despedirse de Bobby y luego pasar unos minutos en la habitación de Lori. Cuando salió, Lori estaba de pie a su lado, con el brazo alrededor de la cintura de Celia. Frank se sorprendió al ver que realmente había encontrado una nueva amiga. Unos días después, llegó un paquete para Lori por correo. En su interior, su preocupada hija encontró un elefante de peluche rosa y una nota de Celia. Frank se alegró del gesto, pero la elección del regalo lo sorprendió. Pensaba que Lori era demasiado grande para peluches, pero se sorprendió al ver el juguete en un lugar destacado en su cama. Admitió, probablemente todavía tiene un poco de espíritu infantil en ella. Al día siguiente, llamó a la oficina de Celia para expresar su agradecimiento. No se me hubiera ocurrido, admitió, pero era exactamente lo que Lori necesitaba. Celia se alegró de que su hija estuviera contenta con el regalo y le pidió a Frank que mantuviera el contacto con ella y le informara cómo iban las cosas con Lori y Bobby. Unas semanas después, Frank estaba calculando sus gastos cuando la maestra de Bobby lo llamó una mañana. Frank accedió a reunirse con la señora Salaña al día siguiente para discutir los problemas de Bobby con la disciplina en la escuela, pero decidió no mencionar el tema con su hijo esa noche, eligiendo esperar hasta tener más información antes de abordar la situación. La reunión se programó para el día siguiente después de la escuela durante una clase de educación física. La señora Salaña, la maestra de Bobby, expresó su preocupación de que el comportamiento de Bobby en el aula había empeorado en los últimos meses. Había dudado en plantear el problema antes, al darse cuenta de que Bobby estaba pasando por un periodo difícil. La situación parece estar empeorando. Pierde la concentración, descuida su tarea, y otros maestros han notado su falta de atención en sus clases. A pesar de que siempre ha sido un buen estudiante, sus calificaciones podrían bajar significativamente este semestre si las cosas no cambian.
Frank expresó su preocupación a la señora Salaña, preguntándose si la adolescencia era un factor que influye en su comportamiento. La señora Salaña reconoció que la adolescencia puede ser un periodo desafiante para los niños, especialmente para los chicos, pero le aseguró que estaban equipados para manejarlo. Frank, quizás sin darse cuenta, reconoció que la muerte de su madre había tenido claramente un profundo efecto en él. La mujer le aconsejó considerar consultar a un psicólogo para ayudar a Bobby a enfrentar su duelo. Agradecido por el consejo, Frank regresó al coche para esperar a que los niños terminaran su clase de educación física. Estaba alarmado por las noticias sobre los problemas de Bobby y estaba decidido a tener una conversación seria con él tan pronto como llegaran a casa. Frank envió a Lori a su habitación a hacer sus deberes y luego llevó a Bobby a su habitación. La expresión del chico se volvió seria, dándose cuenta de que iba a tener una conversación seria sobre sus problemas. Frank confrontó a Bobby, exigiendo saber por qué actuaba de manera extraña. Bobby respondió con desdén, simplemente así. Descontento, su padre desestimó la respuesta y le preguntó si le importaban sus calificaciones. Bobby murmuró, no mucho. Frank, molesto por la falta de interés de su hijo, intentó provocar una reacción preguntando, ¿qué pensará tu mamá si se entera de que has arruinado todo? Bobby exclamó con ira en respuesta, ¿qué diferencia hace? Lo llamó con un término despectivo, y Frank, conmocionado y enojado, agarró a su hijo, advirtiéndole que no hablara de su madre de manera tan irrespetuosa. El chico, asustado por la reacción de su padre y el dolor de su fuerte agarre, susurró que había visto a su madre con otro hombre. Con lágrimas corriendo por su rostro, se desplomó sobre la cama y sollozó. Frank, sorprendido por esta revelación, se sentó al lado de su hijo, lo abrazó y lo consoló como a un niño pequeño. Está bien, lo calmó, tratando de tranquilizar al chico visiblemente alterado. Cuando las lágrimas de Bobby se calmaron, Frank levantó suavemente la cabeza de su hijo. «Está bien, Bobby. No estoy enojado contigo. Solo dime qué pasó». Con lágrimas en los ojos, su hijo habló sobre los eventos del otoño pasado cuando se le permitió ir en bicicleta a la escuela pero olvidó su tarea de matemáticas. Durante el recreo, fui a casa en silencio para recogerla. Mientras estaba en mi habitación buscándola, escuché a mamá entrar a la casa. Para evitar ser atrapado, me escondí rápidamente. En ese momento, escuché la voz de un hombre. ¿Quién era ese hombre?, preguntó Frank con preocupación. No lo sé, respondió Bobby. Solo un tipo. Nunca lo había visto antes. No te preocupes, dijo Frank, tratando de calmarlo. Solo dime qué pasó después. Entraron a la habitación, y luego todo se quedó en silencio. Pensé que era mi oportunidad para escapar. De repente, mamá estalló en carcajadas, y sentí una oleada de miedo. Cuando miré en la habitación, los vi acostados en la cama. Las palabras salieron rápidamente de su boca, como si se viera obligado a compartirlas. Cuando terminó, estalló en llanto nuevamente. ¿Por qué hizo eso, papá? ¿Cómo pudo mamá hacer algo tan vergonzoso? Frank escuchó la historia de su hijo, sintiendo una sensación de alienación. A pesar de su propio tormento emocional, entendió que tenía que estar ahí para su hijo. Entiendo, Bobby. Está bien. Siento que tuviste que presenciar esto, pero estoy agradecido de que me lo hayas contado. Colocó suavemente sus manos en los hombros de su hijo y lo giró para mirarlo. A veces, las personas que nos importan cometen errores o hacen cosas con las que no estamos de acuerdo. No cambia cuánto las amamos, solo significa que no nos gustan sus acciones. Puede que no entienda por qué tu madre hizo lo que hizo, pero sé que ella se preocupaba mucho por ti y por Lori. Quiero que recuerdes los buenos momentos que pasaste con ella. Abrazó a su hijo y continuó consolándolo y hablándole durante un tiempo. Después de esperar a que el chico se calmara, le pidió suavemente que empezara a hacer su tarea, y Frank fue a la cocina a preparar la cena. Antes de que Bobby se fuera, Frank le pidió que no le contara a Lori las perturbadoras noticias.
Bobby le aseguró que lo haría, y Frank confió en que su hijo cumpliría su palabra. La noche pasó sin problemas, pero cuando los niños se quedaron dormidos, Frank ya no pudo contener sus emociones. Al principio, desestimó las revelaciones de Bobby, decidiendo que su hijo debía haber malinterpretado lo que había visto. Sin embargo, le resultaba difícil mantener estos argumentos, su hijo estaba demasiado devastado por los eventos. Mientras Frank consideraba esta confesión, sus pensamientos se volvían cada vez más sombríos. ¿Cómo pudo Mary traicionarlo? Creía que su matrimonio era fuerte. ¿Cómo pudo ella involucrarse con otra persona? ¿Y quién es ese hombre? ¿Cuánto tiempo había durado su aventura? Darse cuenta de esto fue un duro golpe. Perder a su esposa en un accidente de avión fue suficientemente difícil, pero enterarse de que ella había sido infiel mucho antes de eso fue aún más devastador. Frank pasó una noche inquieta, incapaz de dormir, y estaba de mal humor al día siguiente. Era su día habitual en el gimnasio, y después de llevar a los niños a la escuela, decidió hacer ejercicio. El esfuerzo físico le permitió distraerse por un momento, pero cuando se sentó en la caminadora, sus pensamientos inevitablemente volvieron a la infidelidad de su esposa. El pensamiento de la traición de Mary pesaba sobre él, especialmente el hecho de que había ocurrido en su propia cama. La realización de que ella sabía que él no estaría en casa solo intensificó su sufrimiento. Las respuestas llegaron rápidamente, dando lugar a nuevas preguntas. Debe haber sido el día en que fui al gimnasio, porque soy una criatura de costumbre. Era tan predecible que ella estaba segura de que la casa estaría vacía. Pero esta realización solo llevó a más preguntas. Si ella hizo una cita según mi horario, no pudo haber sido una decisión espontánea. ¿Con qué frecuencia lo veía? Dado su ocupado calendario de viajes, parecía poco probable que se encontraran semanalmente. Cada pregunta daba lugar a otra, exacerbando su sufrimiento. A pesar de todos los esfuerzos que hacía para parecer compuesto frente a Bobby y Lori, tuvo un tiempo difícil en los días siguientes. Con el corazón pesado, fue a la farmacia a comprar antiácidos, un remedio que nunca había necesitado antes. La gravedad de su situación se agravaba por la realización de que no tenía a nadie en quien confiar. No podía cargar a los padres de Meredith con su secreto, sabiendo cuánto les dolería. También dudaba en confiar en sus amigos, temiendo que los rumores se extendieran por la comunidad. Pensando en sus próximos pasos, no podía sacudirse la sensación de pérdida y soledad. El pensamiento de que Bobby o Lori pudieran ser objeto de burlas por parte de sus compañeros de clase era algo que quería evitar a toda costa. Sintiendo que estaba atrapado, se sentó en su escritorio una noche y notó la tarjeta de presentación de Celia Murray. Ella le había pedido que la llamara si tenía información adicional. En desesperación, marcó el número de teléfono móvil que figuraba en la tarjeta. Cuando Celia respondió, se alegró de escuchar de él. Cuando él mencionó que necesitaba hablar con ella, su expresión cambió a una de preocupación. ¿Están bien Lori y Bobby?, preguntó, con preocupación en su voz. Ellos están bien, pero yo no, admitió. ¿Podríamos encontrarnos para almorzar mañana? Necesito discutir algo contigo personalmente. Sin dudarlo, ella aceptó y sugirió un lugar tranquilo cerca de su oficina. Es un lugar tranquilo donde podemos hablar, le aseguró. Después de terminar la conversación, Frank se sintió aliviado, sabiendo que pronto tendría la oportunidad de discutir todo. Celia esperó pacientemente en el restaurante, esperando la llegada de Frank. Cuando finalmente apareció en la puerta, ella lo saludó con una cálida sonrisa, pero su expresión rápidamente se tornó en preocupación al notar el sufrimiento en sus ojos. Cuando se acomodaron en una mesa y pidieron, Celia ya no pudo contener su curiosidad. «Frank, ¿qué pasa?», preguntó. Frank dudó antes de responder. «Me pediste que te informara si tenía noticias sobre mi esposa. No sé si esto está relacionado con tu investigación, pero recientemente descubrí que...». Mientras hablaba, las lágrimas brotaron en sus ojos y rodaron por sus mejillas, llenándolo de vergüenza. Celia estiró la mano a través de la mesa y le apretó la mano,
expresando su simpatía. «Oh, Frank, esto es tan terrible. Por favor, cuéntame todo lo que sucedió». Frank comenzó a hablar sobre la reunión con la maestra de Bobby, la tensa confrontación con su hijo y la desgarradora confesión que Bobby había hecho. A lo largo de su relato, Celia permaneció en silencio, permitiéndole hablar a su propio ritmo. Solo cuando terminó, ella finalmente habló. «Pobre Bobby», dijo con simpatía. «No es de extrañar que se comporte así en la escuela. Debe haberlo estado perturbando desde que ocurrió, y después de su muerte, no es de sorprender que esté tan preocupado». Al soltar las manos de Frank cuando la camarera les trajo la comida, se inclinó hacia adelante en la mesa para consolarlo una vez más. «Es difícil para mí entender cómo esto te ha afectado», Frank susurró, con los ojos llenos de simpatía. «¿Hubo alguna señal de que algo estaba mal? ¿Puedes recordar alguna pista?» «No, no vi nada», respondió él. «Sabes, como dicen, el esposo siempre es el último en enterarse». Miró su plato sin tocar por un momento antes de volver a mirarla. «Desde que ella obtuvo un gran ascenso, nuestra vida sexual ha decaído». Lo atribuía a la presión de su nuevo rol y su agenda de viajes. «No era perfecto, pero sentí que tenía que soportarlo por el bien de nuestra familia». A pesar de sus aseguraciones de que la situación mejoraría cuando alcanzara el nivel nacional, no podía sacudirme la sensación de que era poco probable que sucediera. La incertidumbre me devoraba. No tenía respuestas. No sabía con quién estaba teniendo una relación, cuándo comenzó o cuánto tiempo duró. No podía entender si realmente amaba a este otro hombre o si estaba contemplando dejarnos. Y lo peor era que no entendía por qué me traicionaría a mí y a nuestros hijos así. Celia le apretó las manos en señal de consuelo. «La probabilidad de que encuentres respuestas a tus preguntas es baja. Es hora de dejarlo ir y seguir adelante. Con su muerte, el pasado ya no importa. Debes concentrarte en cuidar de tu familia y de ti mismo». «Lo sé, tienes razón», confesó él, «pero el dolor de la traición me abruma. Creo que ella dejó de amarme». «No», intervino Celia con firmeza. «Estás equivocado. A pesar de todo, es evidente que Meredith todavía tenía sentimientos fuertes por ti y los niños. Recuerda todo lo que hizo. Compró la máxima cantidad posible de seguro de vida para asegurar tu seguridad, y hizo contribuciones máximas al 401k para ahorrar dinero para tu futuro. Tal vez no sé qué más ocurrió en su vida, pero todo eso parece acciones de cuidado para mí». «Gracias, Celia. Intentaré recordar eso», dijo Frank con gratitud. Cuando estaban a punto de irse, él miró la mesa donde ninguno de los dos había comido. «Está bien», dijo ella casualmente. «Saltarse un par de comidas puede ser bueno para mí». Frank la miró y pensó, «Ella se ve bien». No pudo evitar sentir un poco de arrepentimiento. Ha pasado demasiado tiempo. Cuando estaban a punto de irse, ella tomó su mano y dijo, «Por favor, mantente en contacto, Frank, y avísame si puedo ayudarte en algo». «Sinceramente quiero ayudarte». Con eso, le dio un beso en la mejilla y se fue, dejando a Frank con un ligero rubor en las mejillas. Cuando Frank regresó a casa, se sorprendió gratamente al ver que su estado de ánimo había mejorado. «Supongo que realmente necesitaba hablarlo», pensó para sí mismo. El siguiente fin de semana, Frank estaba en el jardín limpiando ramas esparcidas por una reciente tormenta. Cuando regresó a la casa, notó que Lori estaba al teléfono. Volviéndose hacia Bobby, que estaba cerca, Frank preguntó, «¿Quién está en el teléfono?». Bobby respondió con calma, «Oh, ella solo está charlando con su nueva mejor amiga, Celia». «¿Ella llama a Celia a menudo?». «¿Y qué significa, mejor amiga?», inquirió Frank. «Oh, papá», respondió Bobby irritado, «estás muy equivocado. BFF significa Best Friend Forever, mejor amiga para siempre, punto». En ese momento, Lori miró hacia arriba y notó a su padre. «Papá, ¿podemos invitar a Celia a cenar?», preguntó.
Déjame hablar con ella, respondió él y tomó el teléfono. Cuando ella se lo pasó, saludó a Celia y preguntó, «Hola Celia, creo que escuchaste. ¿Te gustaría unirte a Lori para cenar esta noche? Bobby y yo también nos uniremos a ustedes». Escuchó su risa dulce seguida de una rápida aceptación. «¿Por qué no vienes alrededor de las 6?» Después de aclarar los planes, Frank terminó la conversación y se volvió hacia su hija. «Parece que está en camino», comentó. «Espero que estés emocionada». «Oh sí, papá», exclamó Lori. «Entonces tú y Bobby deberían limpiar un poco para que no piense que somos desordenados». «Papá, ¿realmente tengo que hacer esto?», se quejó Bobby. Sin esperar una respuesta de Frank, comenzó a recoger la ropa que había dejado esparcida por la habitación. Frank no pudo evitar pensar que, aunque Bobby todavía era un adolescente, había mejorado. Dirigiéndose a la cocina, Frank pensó en qué cocinar para la cena. Ciertamente no espaguetis con albóndigas, decidió, recordando la primera cena de Celia con ellos. Al final, optó por cocinar un plato de pescado, que sabía que era uno de sus mejores. Confiado en su habilidad para complacer, hizo una nota mental para pasar por la tienda de comestibles. Después de informar a Bobby y Lori de su tarea, les dijo que se quedaran en la casa hasta que él regresara. En el mostrador de mariscos, eligió un trozo fresco de salmón, luego se dirigió a la panadería para comprar dulces. Pensando en el vino, dirigió su carrito al departamento de vinos. Satisfecho con su elección, echó un vistazo al departamento de flores y compró un ramo para decorar la mesa. Cuando regresó a casa, reflexionó sobre sus acciones. De repente se dio cuenta de que estaba comiendo demasiado, sintiendo la necesidad de compensar el almuerzo arruinado de Celia al tratarla con una buena comida. Cuando Celia llegó a las 6, Lori la recibió antes de que Frank hubiera llegado a la puerta. Para su sorpresa, incluso Bobby apareció e inició una conversación educada con Celia. Celia se sintió un poco incómoda, pero habló animadamente con Lori y la siguió con entusiasmo para ver lo que quería mostrarle en su habitación. Cuando regresaron, la cena estaba casi lista, y fue un gran éxito. Celia quedó impresionada con sus habilidades culinarias. «Oh, un hombre que sabe cocinar. Mi mamá me advirtió sobre personas como tú», bromeó. Se alegró de interactuar con los niños, quienes respondieron con gusto a sus preguntas. Después del postre, se unió a la limpieza, ayudando a enjuagar y cargar los platos en el lavaplatos. Bobby volvió a su videojuego, y Lori quería ver la serie que había grabado. Los dos adultos se sirvieron vino y se mudaron a la sala de estar. «No recuerdo la última vez que me divertí tanto». «Gracias por invitarme», dijo Celia con gratitud. Él se rió. «No creo que Lori me perdonaría si hubiera rechazado». Celia se rió con él y agregó, «Ella es una chica increíble, y tienes suerte de tenerla». Luego sonrió. «Y su padre parece estar haciendo bien su trabajo también». Frank se sonrojó ante el cumplido, pero la expresión de Celia se volvió seria. «Estoy agradecida por la invitación porque necesito discutir información importante contigo», dijo Celia. Él notó el cambio en su tono y la miró con interés. «Esta es información muy sensible, Frank, pero creo que puedo confiar en ti». «Es algo que podría afectarte de alguna manera», continuó ella. Él estaba ahora intrigado por ella. «Como sabes», comenzó Celia, «la policía debería haber realizado una investigación estándar antes de finalizar el certificado de defunción de tu esposa, y también sabes que no hemos encontrado motivos para negar la emisión de un certificado debidamente certificado». Ella tomó una respiración profunda y luego añadió, «pero nuestra investigación sobre John Collier ha revelado varios hechos cuestionables. Resulta que él estaba experimentando dificultades financieras debido a una elección de inversión fallida». Frank asintió con comprensión, ya que esto coincidía con la información proporcionada por Amanda Collier. Además, los recientes informes de seguridad de IMC indican irregularidades notables en el departamento de contabilidad en Southeastern University bajo el liderazgo de John Collier. Celia continuó,
lo que es aún más preocupante es su creencia de que han descubierto un esquema de facturación fraudulenta que podría haber llevado al desvío de millones de dólares de IMC, y John Collier está supuestamente involucrado. Siento pena por el hombre, comentó Frank. No se lo merece. Sin embargo, comenzó a reflexionar sobre la información que Celia había compartido con él. A medida que se abrían nuevas posibilidades ante él, Frank no pudo evitar preguntarse si John Collier tenía algo que ver con este desastre. ¿Es posible que él haya orquestado esto para cubrir sus huellas?, se preguntó en voz alta. ¿Podría haber silenciado a Meredith provocando el accidente de avión como una distracción? Tal vez Collier sigue vivo, viviendo en una villa aislada junto al mar y saliéndose con la suya. Tómate tu tiempo, Frank, aconsejó Celia, percibiendo su creciente paranoia. Estás dejando que tus pensamientos se desborden. La explicación más probable sigue siendo que el avión se estrelló inesperadamente, como asumimos desde el principio. Si Collier estuvo realmente involucrado en una conspiración para robar, entonces el accidente probablemente interfirió con sus planes. Revisaremos todos los escenarios posibles, pero no saques conclusiones precipitadas, y tú tampoco deberías hacerlo. Frank luchaba por controlar sus pensamientos. ¿Crees que Meredith podría haber estado involucrada en esto?, preguntó con firmeza. Celia exhaló con cansancio. Es posible, aceptó, pero no creemos que sea probable. Si ella realmente hubiera estado involucrada, habría planeado dejar a su familia con antelación. Una madre rara vez deja a sus hijos, especialmente a los pequeños como estos, comentó, señalando hacia las habitaciones de los niños. A diferencia de ella, Collier, que no tenía hijos, estaba atravesando problemas matrimoniales en el momento de su desaparición, según su esposa. Además, a diferencia de Collier, Meredith tenía una posición financiera estable antes de desaparecer. No había indicios de que ella fuera parte de ningún plan, si es que había uno. De hecho, su comportamiento era exactamente lo opuesto a alguien que está planeando desaparecer. Pero todo esto es solo especulación. La única información concreta que tenemos, añadió Celia, es que el avión de Meredith realmente se estrelló en el océano. Quería consolar a Frank, pero al ver su expresión, se dio cuenta de que todavía estaba preocupado por lo que le había contado. Debes prometer que no revelarás esta información, enfatizó Celia. Es muy confidencial, y si hay una filtración, podría poner en peligro nuestra investigación e incluso llevar a mi despido. Frank sintió el peso de las palabras de Celia y se dio cuenta de la gravedad de la situación. Sabía que ella confiaba en él y estaba decidido a respetar esa confianza permaneciendo en silencio. Lo prometo, Celia, le aseguró Frank. No haré nada que pueda poner en peligro la investigación. La curiosidad se apoderó de él, y no pudo evitar preguntar, ¿por qué decidiste contarme todo esto? Celia lo miró con una expresión seria, indicando que había más en esta historia de lo que él había imaginado. Es poco probable, Frank, pero siempre existe la posibilidad de que encuentres información que aclare la situación. Si es así, promete que me lo harás saber de inmediato. Nada de héroes solitarios, advirtió Celia. Frank la miró y le aseguró, lo prometo, Celia. Ella se rió y añadió, y si tengo que lidiar contigo de nuevo, no será tan malo. Celia se despidió pronto después de decir adiós a Bobby y Lori. Frank le hizo un cumplido a Celia por interrumpir su juego para desearle buenas noches. Lori la acompañó hasta la puerta, haciéndole prometer que esta vez llamaría. Después de abrazar a Lori, se apoyó en la puerta y besó a Frank en la mejilla, y luego se dirigió a su coche. Cuando se fue, Lori comentó a su padre, «¿Le gustas, papá?» Frank sonrió a su hija y la abrazó. Cuando todos se fueron a casa y reinó el silencio, Frank se acostó en la cama y pensó en las palabras que Celia le había compartido y en los diversos escenarios que había imaginado. «Oh, Mary», susurró para sí mismo, «¿en qué te has metido?» Finalmente, cayó en un sueño profundo. Una semana después, Frank estaba sentado frente a su computadora cuando algo llamó su atención. Mientras navegaba por artículos sobre sus equipos deportivos favoritos,
notó un icono de Facebook sobre la pestaña de los Falcons. Intrigado, hizo clic en él de forma impulsiva. Frank no era activo en Facebook. Rara vez visitaba el sitio y solo había creado una cuenta para vigilar a sus hijos, Bobby y Lori, quienes disfrutaban usando la red social para comunicarse con amigos. Frank no se preocupó al principio, pero después de encontrar artículos perturbadores sobre posibles peligros, creó su propia cuenta. Insistió en que Bobby y Lori lo agregaran como amigo y le dieran acceso a sus contraseñas para que pudiera monitorear todos sus mensajes y fotos, así como los mensajes enviados por sus amigos. Lo más importante era que creía que Bobby y Lori entenderían que él los estaba vigilando y esperaba que eso los alentara a ser más cautelosos. Cuando inició sesión en su cuenta, encontró que la mayoría del contenido no le interesaba. Sin embargo, recibió una solicitud de amistad de un hombre llamado Tom Tamesen, a quien nunca había oído antes. El nombre era desconocido, y no había foto en el perfil, solo una silueta. Cuando Frank hizo clic en el nombre, recibió una notificación de que la información personal solo estaba disponible para amigos. Bobby llamó. ¿Conocemos a alguien llamado Tom Tamesen? Su hijo entró en la habitación y notó a su padre navegando por Facebook. «Oh, ese tipo». «Solo ignóralo, papá», respondió. «Ha estado intentando agregarme como amigo durante semanas. Solo elimino sus solicitudes». Lori asomó la cabeza en la habitación y agregó, «Sí, también ha intentado agregarme como amiga. Es solo un raro en Facebook». Frank pensó en ello y se llenó de curiosidad. Una persona desconocida estaba intentando contactarlo a él y a sus hijos, y Frank sabía que el mundo en línea estaba lleno de estafadores y depredadores peligrosos. No quería alarmar a sus hijos, así que los tranquilizó, ambos hicieron lo correcto. Nunca comuniquen con extraños en Internet. Mientras pensaba en cómo mantener a su familia segura, se le ocurrió una idea inesperada. Tal vez Celia pueda ayudarnos a averiguar quién es este extraño. Tamesen la llamó a su casa. Ella debió haber reconocido su nombre en el identificador de llamadas porque lo saludó cálidamente, diciendo, «Hola Frank». «Hola Celia, me alegra haberte encontrado. Quizás podrías venir. Ha surgido algo inusual, y me gustaría tratarlo contigo, si estás libre», le pidió Frank. «No es nada serio, ¿verdad?». Mientras la tranquilizaba, Frank no pudo evitar notar que ella parecía tan preocupada por sus hijos como él. Sintió calidez por dentro cuando ella le informó que estaba ocupada trabajando en el jardín, pero podía llegar en 45 minutos. Para sorpresa de Frank, su coche llegó a la acera casi exactamente a tiempo. Con Mary, recordó, tenía suerte si ella llegaba no más de una hora tarde. Siempre esforzándose por mantener una imagen impecable, Celia, en cambio, llegó rápidamente, luciendo recién aseada y vestida con un atuendo casual pero atractivo. Celia tenía el cabello cuidadosamente arreglado y maquillaje fresco, lo que indicaba que, incluso en un corto periodo de tiempo, había hecho un esfuerzo por su apariencia. «Te ves bien, Celia. No tenías que arreglarte para nosotros», comentó. Ella le apretó la mano, diciendo, «Gracias, Frank». Realmente quería hacerlo. Una vez dentro, Frank llamó a sus hijos y les pidió que le contaran a Celia sobre su posible amigo en Facebook. Aprovechando la situación, Celia abrió rápidamente los 3 perfiles familiares de Facebook uno por uno y se sorprendió al ver solicitudes de amistad del misterioso Tom Tamesen. En honor a la habilidad de Bobby, se instaló frente a la pantalla de la computadora y revisó los mensajes no leídos y guardados, pero no encontró nada. Mirando a Bobby y Lori, sugirió que lo más probable era que se tratara de una táctica de marketing. Si hubieran aceptado la solicitud, lo más probable es que hubieran recibido una avalancha de anuncios de productos no deseados o ofertas dudosas para comprar oro inexistente de Nigeria. Hay personas peligrosas en el mundo, y es muy importante nunca compartir información personal con extraños, advirtió Celia. Ambos niños escucharon atentamente, comprendiendo la seriedad de sus palabras. Frank no podía evitar pensar que este mensaje tenía un mayor impacto cuando lo entregaba Celia.
Mientras los niños seguían trabajando en la computadora, la luz del día comenzaba a desvanecerse, y Frank se dio cuenta de que pronto tendrían hambre. Sabía que Celia probablemente los invitaría a una cena sencilla en un restaurante familiar. «Estaremos muy felices si te unes a nosotros», dijo Frank, esperando una respuesta entusiasta de Lori y Bobby. Incapaz de resistir su alegría, Celia cedió y aceptó ir con ellos. Un grupo de 4 pasajeros se acomodó en el sedán de Frank y se dirigió a un lugar casual cercano. Durante el viaje, Celia mantuvo una conversación con los niños sobre sus publicaciones en Facebook, y Lori y Bobby hablaron con entusiasmo sobre sus amigos y actividades. Celia probablemente entendía mejor la vida de Lori y Bobby que Mary. Recordó que cuando él y Meredith salían antes de su muerte, ella solía hablar mucho sobre su trabajo. Aunque sentía remordimiento por su infidelidad, entendía el verdadero estado de las cosas. La animada conversación continuó durante la cena y todo el camino de regreso a casa, y Frank se alegró cuando Celia se unió a ellos en la casa. Los niños se acomodaron rápidamente frente a la TV y pidieron a Celia que se uniera a ellos, dejando a Frank la oportunidad de hablar con su padre solo por un rato. Tomando su mano, ella lo llevó a la sala de estar donde ambos se sentaron. No quería molestar a Bobby y Lori, pero me parece que estas solicitudes de Facebook no eran solo una táctica de marketing. La oficina recibe señales sobre robo de identidad y fraude, aunque generalmente no están dirigidas a niños. Me parece que alguien está tratando deliberadamente de obtener información sobre tu familia. La realización de que sus hijos podrían estar en peligro le recorrió la columna vertebral a Frank. ¿Quién podría ser? ¿Qué podrían necesitar?, meditó. No estoy segura, Frank, continuó. Este modelo de acoso cibernético me resulta desconocido. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Debería desactivar sus cuentas de Facebook, tal vez incluso privarlos del acceso a Internet? Hizo una pausa, pensativa. No creo que sea necesario. Si son cuidadosos al comunicarse con extraños y no hacen clic en enlaces y correos electrónicos sospechosos, estarán a salvo. Después de pensar un momento, finalmente habló. El problema con Internet, dijo, es su naturaleza esquiva. Es difícil entender quién está al otro lado de la pantalla y dónde se encuentra, pero no es tan impenetrable como mucha gente piensa. Tengo un amigo en el gobierno federal que puede ayudarnos. Aunque puede que no pueda revelar la verdadera identidad de Tom Tamesen, podría decirnos dónde se encuentra. Te llamaré el lunes y te informaré sobre cualquier información que reúna. Con eso, se fue a despedirse de los niños en su habitación. Cuando regresó, Frank la acompañó hasta la puerta y la abrazó antes de que se fuera. Has sido nuestro ángel guardián, dijo sinceramente. Hubiéramos estado perdidos sin ti. Ella lo miró a los ojos y lo besó rápidamente en los labios. No estoy segura de querer ser un ángel, bromeó. No parece que se diviertan mucho. Guiñándole un ojo, se apresuró hacia su coche, dejando a Frank parado en estado de incredulidad. Más tarde, Celia llamó a Frank tarde en la mañana del lunes y preguntó, ¿conoces a alguien en Palm Beach, Florida? No, no conozco a ningún residente, respondió Frank. Celia entonces dijo, quienquiera que fuera Tom Tamesen, usó un código postal que comienza con el número 334 para su cuenta de Facebook, así que debe estar en el condado de Palm Beach. Expresando su desconcierto, Frank dijo, no entiendo por qué alguien de Palm Beach está tratando de contactarnos. Bueno, al menos no está aquí, lo tranquilizó Celia. Eso es un consuelo. Estoy de acuerdo, anotó Frank. Celia mencionó que estaban rastreando numerosos casos de fraude en el sur de Florida y sugirió que las solicitudes de amistad podrían ser parte de una nueva estafa en línea. Le aconsejó a Frank que se asegurara de que Bobby y Lori no estuvieran involucrados en nada sospechoso. Expresando su gratitud, Frank se sintió aliviado de que Celia lo hubiera ayudado a calmarse. Pero a pesar de su calma exterior, Frank seguía profundamente preocupado. Sentía que él y sus hijos estaban bajo un ataque constante, con una serie de eventos desafortunados comenzando con la trágica muerte de Meredith, seguida por la confesión de Bobby sobre su infidelidad.
La revelación de que Mary podría haber estado involucrada en transacciones comerciales fraudulentas antes de su muerte solo añadía a la confusión de Frank. Y ahora, una persona desconocida estaba interfiriendo en las vidas de sus hijos, intensificando su sensación de ser el objetivo. Decidido a proteger a su familia, Frank decidió enfrentar la amenaza del condado de Palm Beach de frente. Sin embargo, encontró la tarea desalentadora debido a la gran población del condado, como confirmó una búsqueda rápida en Internet. Buscar a Tom Tamesen es como buscar una aguja en un pajar, pensó para sí mismo. También consideró la posibilidad de que el nombre pudiera ser un seudónimo. Su mente lógica reflexionó sobre estas preguntas hasta que una repentina realización se le ocurrió: si no podía encontrar a Tamesen, tal vez podría atraer a Tamesen hacia él. Un plan comenzó a formarse en su mente, aunque sabía que su éxito era incierto, era su única opción. Antes de empezar a planificar sus vacaciones de verano, Frank se dio cuenta de que necesitaba asegurarse de que Bobby y Lori se mantuvieran fuera de problemas. Con las vacaciones de verano acercándose, se le ocurrió una idea. Decidió llamar a sus familiares y preguntarles si podrían hospedar a los niños durante una semana. «Papá, ¿a ti y a mamá les gustaría que Bobby y Lori vinieran durante una semana?», preguntó Frank. Explicó que él estaría fuera de la ciudad y necesitaba su ayuda. Después de que los familiares aceptaran gustosamente, Frank organizó rápidamente la estancia de los niños. Una vez que todo estuvo arreglado, colgó el teléfono y llamó inmediatamente a Delta para reservar un billete de avión a Palm Beach. A pesar de la emoción inicial por visitar a sus abuelos, el entusiasmo de los niños disminuyó al enterarse de que su padre no los acompañaría. Sería la primera vez que estarían separados desde la muerte de su madre, reavivando su miedo al abandono. No queriendo causarles más angustia, Frank resolvió ceñirse a sus planes. Finalmente, logró convencerlos. A medida que se acercaba la visita, sin embargo, Frank comenzó a dudar de su decisión. Se preguntaba si había tomado la decisión correcta, pero la idea de no hacer nada parecía aún más inquietante. Su conflicto interno fue interrumpido por una llamada de Celia. Después de una breve conversación, detectó un ligero cambio en su tono, un atisbo de timidez. Estaba pensando: ¿te gustaría que nos viéramos la semana que viene? Te extraño a ti y a los niños, dijo ella. Con la voz temblando, Frank respondió: me encantaría, Celia, pero voy a llevar a los niños a casa de la abuela y el abuelo por una semana. Decepcionada, Celia contestó: oh, entiendo. Quizás en otra ocasión. Realmente me gustaría eso, Celia, dijo Frank sinceramente. A pesar de sentirse culpable por no revelar sus verdaderos planes, Frank se lo justificó a sí mismo, convenciéndose de que era parcialmente verdad. Estaba seguro de que Celia no aprobaría sus planes reales si se los revelaba. Después de llevar a los niños a la casa de sus familiares, Frank no perdió tiempo. Sentado frente a la computadora familiar, sabiendo que la familia de Meredith no poseía una, inició sesión en la cuenta de Facebook de Lori con confianza. Como esperaba, apareció en la pantalla una invitación de Tom Tamesen para hacerse amigos. Sin dudar, Frank aceptó la solicitud y recibió de inmediato una notificación de que Lori y este extraño ahora eran amigos. Decidiendo que siempre podría eliminar a Tom más tarde si las cosas no salían bien, Frank se enfrentó a su tarea más desafiante hasta ahora: hacerse pasar por una niña de 12 años. Analizando cuidadosamente los mensajes anteriores de su hija, Frank concluyó que podría imitar eficazmente su estilo de escritura. Quizás no engañe a sus amigos, admitió, pero con suerte, podré engañar a Tom Tamesen. Frank decidió que su primer mensaje debía ser una actualización regular y escribió una breve nota sobre su viaje al país de Lori, solo noticias inofensivas para sus amigos. Frank pensó en no alarmar a los extraños. Al día siguiente, planeaba montar una trampa. Emocionada, exclamé: «Dios, voy a Florida». Mi amiga cercana Celia me invitó amablemente a unirme a ella, y papá dio su consentimiento. Nos vamos mañana, y casi no puedo contener mi emoción. Frank decidió dirigirse a Celia por su primer nombre, ya que resultó que ni sus amigos ni Lori ni Tom Tamesen la conocían.
Esperaba que a Celia no le molestara. Al atraer al pez, Frank esperaba captar su atención. Es increíble que esté en Palm Beach ahora mismo. Realmente es un sueño hecho realidad. Por la tarde, Frank compartió en las redes sociales que pasó un día tranquilo en la playa y disfrutó tomando el sol. A la mañana siguiente, escribió que planeaba regresar a la playa por la tarde y al día siguiente ir de compras con Celia en Ward Avenue. Planeaban almorzar en el restaurante Tabú. El mensaje de Frank atrajo la atención, y él se dirigió al aeropuerto para abordar un vuelo hacia Palm Beach. Pronto se acomodó cómodamente en un sillón para emprender un viaje de 2 horas. Mirando por la ventana, no pudo evitar pensar en su visita anterior a Palm Beach. Fue durante un viaje en coche con Mary justo después de su luna de miel en Miami Beach. Cruzaron el puente de Lake Worth y condujeron por South Ocean Boulevard, admirando las majestuosas mansiones a lo largo de la costa. Al llegar, Frank rápidamente alquiló un coche y se dirigió a un motel en West Palm Beach donde tenía una habitación reservada. Había un conveniente restaurante de comida rápida al otro lado de la calle donde compró un sándwich y una Coca-Cola para disfrutar en la comodidad de su habitación mientras estudiaba un mapa de la ciudad en su portátil. Tenía la sensación de que había tomado la decisión correcta. Después del desayuno, decidió revisar la página de Facebook de Lori y solo encontró montañas de comentarios envidiosos de sus compañeros. Aunque no esperaba que Tom se pusiera en contacto con él, esperaba que su investigación trajera algunos resultados. A las 10 de la mañana, subió a su coche y se dirigió hacia el este por el puente Royal Park, luego giró al sur y volvió a conducir hacia el este en dirección a Ward Avenue. Intentó llegar temprano y estacionó el coche en la calle para poder llegar a él rápidamente si era necesario. Después de dar varias vueltas a la manzana donde estaba ubicado el restaurante, comenzó a dudar si había cometido un error. Justo cuando estaba empezando a inquietarse, un coche se detuvo frente a él y finalmente pudo aparcar. Después de colocar el contador, caminó por la calle frente al restaurante, notó un banco a la sombra y rápidamente se sentó en él. Agradecido por el respiro, sacó una gorra de béisbol y gafas de sol, esperando mezclarse con la multitud sin ser notado. Tomando una copia del Palm Beach Post, fingió leer mientras observaba discretamente el área. Mientras estaba allí, comenzó a darse cuenta de la realidad de su plan perfecto. No tenía idea si el esquivo Tom Tamesen había visto los mensajes fabricados en la página de Facebook de Lori y si aparecería como se esperaba. Para empeorar las cosas, Frank no tenía idea de la identidad de la persona que estaba buscando, a menos que este personaje misterioso resultara ser John Collier, lo cual parecía poco probable para Frank. ¿Cómo podría reconocer el peligro? La única esperanza era identificar al sospechoso, lo que fuera que eso significara, y enfrentarse directamente a él. Frank se paró en medio de una calle transitada, sus ojos moviéndose de un lado a otro, tratando de contar a los innumerables transeúntes. El restaurante cercano se estaba llenando gradualmente, y el rugido en su estómago le recordó el almuerzo olvidado. Se maldijo a sí mismo por no llevarse un sándwich, pero sabía que no podía dejar su puesto. El tiempo pasaba lentamente, y Frank notó que la multitud dentro del restaurante se estaba dispersando gradualmente. Mirando su reloj, se sorprendió al ver que había pasado más de 1 hora. «Qué tonto soy», murmuró para sí mismo. Quedarse en casa no lo habría puesto en una posición peor, y habría tenido la oportunidad de reunirse con Celia. Mientras observaba a las personas que pasaban, su atención fue captada por una mujer que cruzaba la calle. Frank no pudo evitar pensar en Mary cuando la vio entre la multitud, pero rápidamente se dio cuenta de que esta mujer no se parecía en nada a Meredith. A diferencia de Meredith, que era morena con el cabello a la altura de los hombros, esta mujer tenía un corte de cabello corto y claro. El estilo de su ropa también era completamente diferente a lo que Meredith usaría. Había una extraña sensación de reconocimiento en su mirada, y pronto Frank se dio cuenta de que era su caminar lo que había llamado su atención. Impulsado por un impulso, se levantó y la siguió. Mirando hacia adelante, vio a una mujer rubia en la esquina tratando de tomar un taxi. Sin pensarlo, Frank cruzó Ward Avenue y se subió a un taxi.
mientras se alejaban del borde de la acera, vio a una mujer sentada en el asiento trasero. Mientras avanzaban hacia el Atlántico, el taxi giró a la izquierda en County Road y se dirigió hacia el norte. Después de seguirlo un rato, Frank notó que el taxi giró nuevamente a la izquierda en una calle residencial tranquila y condujo hasta Lake Worth. Frank estacionó el coche en la acera no muy lejos del campo de fútbol y observó cómo la mujer pagaba al conductor y luego entraba en una hermosa casa con vista al lago. Frank miró más de cerca, tratando de ver mejor a la mujer. Aunque el color y el estilo de su cabello eran diferentes a los de Mary, su altura y peso eran los mismos. Mientras caminaba por el sendero que conducía a la casa, Frank admiró nuevamente su elegante andar. Sentado en el coche, Frank recordó recuerdos lejanos. Muchos años atrás, leyó un libro sobre un actor que necesitaba disfrazarse. En lugar de usar un bigote falso o una peluca, el actor simplemente puso piedras en sus zapatos. Si alguien me ve, le dijo el actor a su amigo, pensará que me resulta familiar, pero mi caminar me delatará. A Frank le ocurrió que el mismo concepto podría aplicarse en dirección opuesta. Se estaba convenciendo cada vez más de que la mujer que acababa de ver era su difunta esposa. Su ira creciente fue reprimida mientras se apresuraba por la calle y se dirigía a la puerta. Presionó el timbre, se quedó con los brazos cruzados y esperó una respuesta. Cuando se abrió la puerta, la mujer dentro lo miró confundida. De repente, exclamó con sorpresa, «Frank, ¿qué haces aquí?» «Hola, Mary», respondió él con sarcasmo. Después de una breve pausa, ella se acercó para abrazarlo, pero él rápidamente levantó los brazos para apartarla. «No me toques», gruñó, hervido de ira. «¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste dejar a Bobby y Lori?» Meredith, mirando ansiosamente hacia la calle, tomó urgentemente su mano y lo arrastró hacia adentro, cerrando la puerta con fuerza detrás de ella. «Lo hice por ti, por los niños», suplicó. «Tienes que creerme. Era nuestra única salida». Sus palabras iban acompañadas de miradas nerviosas alrededor de la habitación. «¿De qué estás hablando?», exclamó Frank con rabia. «No entiendes lo que estoy diciendo en absoluto. Todo no encaja». «Por favor, siéntate», pidió ella con suavidad. «Déjame explicarte todo». Continuó hablando, con voz alta y nerviosa mientras entrelazaba las manos, persuadiéndolo para que se sentara y escuchara. Cuando Frank se sentó, una sensación de calma helada descendió sobre él. «Está bien, Mary», dijo con calma. «Estoy todo oídos. Dime a qué te referías tanto». «Querido, tuve la oportunidad de conseguir un trabajo muy codiciado. Pero, desafortunadamente, la economía empeoró. Estaba segura de que con inversiones estratégicas en la región local, la economía se recuperaría y mi ascenso estaría garantizado». Volviéndose hacia su esposo con una sonrisa tranquilizadora, extendió las manos. «Frank, una vez que obtenga este trabajo, finalmente podremos relajarnos. No tendremos que preocuparnos por la universidad ni por la jubilación. Estaremos asegurados de por vida». La emoción de Frank era palpable. ¿De verdad solo se trata de dinero y de tu estatus en la empresa? La mano de Meredith regresó a su regazo mientras hablaba. «Entonces, Ion y yo», Frank la interrumpió. «¿Ion Collier?» Meredith continuó, ignorando su tono. «Sí, lo conoces. En general, desarrollamos un plan sobre cómo transferir parte de las ventas de nuestras cuentas más grandes. Supusimos que aparecerían con el tiempo, así que simplemente aceleramos el proceso fijándolas en el trimestre actual. A pesar de la disminución de ventas en todas las demás regiones, logramos mantener nuestro rendimiento. Hemos experimentado un crecimiento significativo, lo que complació a la corporación. Hemos recibido los mayores bonos que la empresa haya otorgado», declaró ella con orgullo. Pero su sonrisa se desvaneció rápidamente al darse cuenta de que la situación económica no estaba mejorando, sino empeorando. Cuando Ion dijo que tarde o temprano saldría a la luz la verdad, nos dimos cuenta de que necesitábamos actuar.
Al darse cuenta de que necesitarían una cantidad significativa de dinero para resolver la situación, John creó una cuenta de proveedor ficticia y comenzó a enviar facturas falsas a IMC. Son increíblemente descuidados y extravagantes allí, ni siquiera se enteran, comentó Mary. ¿Entonces ibas a fingir tu muerte en un accidente de avión para evitar ser detectada?, preguntó él. Así es, respondió ella con confianza, como si Frank fuera su mejor alumno. Si tienes suficiente dinero, es fácil organizar que alguien deje una lancha Zodiac con una señal de GPS en el Caribe. Solo seguimos la señal y aterrizamos justo al lado de ella. Entonces, en realidad, todo este esquema fue inventado para desviar una gran cantidad de dinero y abandonar a la familia. No, cariño, protestó ella. No se trataba solo de desaparecer. Me aseguré de que tú y los niños estuvieran cuidados. Aseguré mi vida y puse dinero en la cuenta para que tuvieras mucho dinero. ¿Pero pensaste que tenía suficiente dinero? Había amargura en el tono de Frank. No, cariño, no entiendes, suplicó ella. Tenía toda la intención de regresar por ti tan pronto como todo se calmara. Planeaba contactarte. Podríamos encontrar un lugar seguro para estar juntos, prometió, mirando nerviosa alrededor de la habitación. La expresión de Frank permaneció impasible mientras decía con calma, «Estás olvidando algo importante». Confundida, preguntó, «¿De qué hablas, cariño?» «Olvidaste que estabas hablando con John», respondió Frank con severidad. El miedo de ella era evidente al considerar sus palabras. Levantándose y extendiendo los brazos hacia él, respondió, «No, cariño, no fue así. John y yo solo estábamos trabajando juntos. Nunca hemos sido más que colegas». «No me mientas, Meredith». «Bobby los vio juntos en nuestro dormitorio», dijo él con firmeza. «Oh Dios, ¿Bobby realmente nos vio?» «Eso es terrible», un sollozo se atascó en su garganta. Pero rápidamente se recompuso y se enderezó, diciendo, «Solo fue una vez, cariño. Él exigió que me entregara antes de ofrecerme cualquier ayuda. Pero prometo, solo fue una vez», suplicó. Frank se levantó de su asiento, sin prestarle atención, pero escaneando la habitación. «John, sal de ahí», llamó en voz alta. «Sé que estás aquí en alguna parte». Meredith continuó llorando. «No, por favor, solo fue una vez», sollozó. Pero antes de que pudiera seguir, John Collier salió del dormitorio vestido con una bata y con las manos en los bolsillos. «Déjala en paz, Frank». «Ella está diciendo la verdad», murmuró Collier. Frank se sorprendió al escuchar a Collier mencionar el nombre favorito de su esposa, confirmando sus sospechas de que estaban viviendo juntos. Meredith estalló en lágrimas al darse cuenta. «Probablemente nos encontró a través de Facebook», murmuró Collier con enojo. «Te advertí que no revisaras a tu descendencia». Su mirada se volvió de repente fría y decidida. «Pero ahora no importa. Tenemos que salir de este lugar». Luego se volvió hacia Frank y sacó un rifle automático del bolsillo de su bata, apuntándole directamente. «Tú, el chico brillante, eres el único que sabe que todavía estamos respirando», dijo Collier. Los gritos de Meredith fueron ahogados por el sonido de su voz. Collier apuntó amenazadoramente con el arma hacia Frank, burlándose de la inminente pérdida de ambos padres para sus hijos. De repente, una voz resonó en el pasillo, haciendo que los tres se giraran con asombro. Celia Murray estaba allí con una subametralladora Smith & Wesson apuntando a la garganta de Collier, advirtiéndole que no tocara a Frank. Antes de que Collier pudiera responder, otra voz llamó desde atrás, «Suelta el arma, Collier». Se acabó. El agente especial Harold Barnes apareció desde la cocina, con su propia arma apuntando a Collier. El ex jefe del departamento de contabilidad miró a los dos agentes, pero finalmente se rindió, bajando el arma al suelo y levantando las manos en señal de rendición. Mientras Barnes apuntaba con el arma a Collier, Celia rápidamente se acercó por detrás y colocó una de sus manos en su espalda, poniendo las esposas en la muñeca de Collier. Repitió el procedimiento con Meredith, encadenando a ambos fugitivos al suelo.
Barnes llamó al departamento de policía de Palm Beach en su teléfono celular y luego a la oficina local del FBI. Pronto, la casa se llenó de policías uniformados y de paisano. Frank se quedó a un lado y miró incrédulo mientras los fugitivos eran conducidos fuera de la casa. Los examinó cuidadosamente antes de que fueran puestos bajo custodia. Collier murmuraba para sí mismo. Meredith lloraba, y ninguno de ellos prestaba atención a Frank. Cuando se fueron, Celia se acercó a Barnes, lo abrazó y lo besó en la mejilla. «Gracias por acompañarme, compañero». «Estoy muy agradecida contigo», dijo ella. El agente senior sonrió y le aseguró, «No me debes nada. Resolver este caso beneficiará a ambos». Cuando Barnes se fue, Celia se volvió hacia Frank y lo sorprendió al acercarse a él. Lo abrazó alrededor del cuello y lloró, «Eres un tonto. No me asustes así nunca más. Podrías haber muerto». Él la abrazó hasta que las lágrimas se detuvieron y luego se apartó cuidadosamente para encontrarse con su mirada. «¿Por qué estás aquí?», preguntó. «¿Cómo supiste dónde encontrarme?». Ella logró sonreír a través de sus lágrimas. «Lori me llamó y dijo que no estabas con ellos en la casa de tus abuelos. Tuve que venir a verte. Tenía la sensación de que estabas metido en algo malo, así que comencé a averiguar qué estaba pasando. Después de ver sus publicaciones en Facebook, contacté a la aerolínea y descubrí que habías comprado un boleto a Palm Beach. Convencí a Harold para que se uniera a mí, y hemos estado observándote desde el amanecer». Sacudió la cabeza. «Casi te perdimos de vista cuando persiguió ese taxi, pero Harold adivinó correctamente la dirección en la que ibas». Frank la abrazó con fuerza, sintiéndose aliviado. 2 años después, Frank abotonó el cuello de su abrigo más ajustado para protegerse de la alta humedad y del frío viento húmedo que soplaba del Puget Sound. A pesar de los desafiantes últimos 2 años, encontró consuelo en estar allí. El descubrimiento de que su esposa estaba viva fue un terrible shock para él, y aún más difícil para Bobby y Lori. El sufrimiento de la familia se vio agravado por el hecho de que ella fue juzgada y condenada por numerosos cargos criminales. Frank observó horrorizado cómo los medios de comunicación exageraban su arresto y juicio, preocupándose por cómo sus hijos lo afrontarían. El divorcio de Meredith fue meramente una formalidad, ya que legalmente ya no podía ser declarada muerta. En cambio, enfrentaba 12 años en la prisión estatal de Arendal. La Corporación de Marketing Internacional insistió en que Frank devolviera no solo la póliza de seguro de vida de Meredith, sino también la mayor parte de su cuenta, que consistía en bonificaciones que ella no había ganado legítimamente. A pesar de ser la parte inocente, Frank podría haber conservado algunos de los fondos para sí mismo, pero decidió no tener nada que ver con el dinero de su exesposa. En lugar de esperar a que se acabaran sus ahorros, comenzó inmediatamente a buscar un trabajo. Una oportunidad en una conocida empresa aeroespacial era muy codiciada, proporcionando seguridad financiera para su familia y una oportunidad para comenzar de nuevo en una nueva ciudad. Atlanta tenía demasiados recuerdos de Meredith, y las constantes preguntas de conocidos se volvieron insoportables para él y sus hijos. La decisión de mudarse a otro estado y comenzar de nuevo parecía óptima para todos los involucrados. Aunque Frank inicialmente dudaba en dejar el estado donde él y sus hijos nacieron, finalmente aceptó la idea de comenzar de nuevo en el Pacífico Noroeste. Afortunadamente, lograron vender su casa en Atlanta y comprar una hermosa, aunque un poco más pequeña, casa en Seattle. Mientras Meredith siempre había soñado con vivir en una casa lujosa, Frank estaba contento con algo más cómodo. Los niños también les gustó la nueva casa, y ya habían hecho amigos en su nueva escuela. Entrando a la casa desde la terraza, buscó las llaves del auto. Cuando las encontró, miró hacia la cocina en busca de su esposa. «Vamos, Celia, es hora de ir a recoger a los niños», llamó. Celia le sonrió felizmente, y aquí termina esta historia, amigo mío. ¿Crees que los tramposos obtuvieron lo que se merecían y se hizo justicia? Escribe sobre ello en los comentarios, y como dicen los Jedi, que la fuerza te acompañe.